Muy buenos días. Bienvenidos al Salón de los Pasos Perdidos para homenajear a Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, legisladores de esta casa, al cumplirse el día de hoy un nuevo aniversario de sus asesinatos. Agradecemos la presencia de legisladores, autoridades, familiares y amigos. Le damos la palabra al licenciado Alfonso Leza. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación de la Presidenta de la Asamblea General, Vicepresidenta de la Nación, por esta invitación que realmente, bueno, me sorprendió un poco y para mí es un honor enorme poder estar aquí. Con saludo a todos los legisladores, al señor Presidente de la Cámara de Diputados también, a los familiares que están presentes. Recién veía a Rafael, veía a uno de los hijos de Marquitos Gutiérrez. Voy a hablar brevemente para tratar de dar un poquito de contexto de aquello que ocurrió. Yo decía también en un video que está en las redes, que también me fue solicitado, que todas las vidas valen lo mismo, ¿verdad? Cualquier persona que haya sufrido lo que sufrió y sus familias merecen un homenaje. Pero hoy estamos acá porque ese doble asesinato terrible que ocurrió hace ya tantos años, no solo fue un terrible doble asesinato, con torturas y todo lo demás, sino que tenía un alto significado político, del cual voy a hablar brevemente. Cabe recordar también que aparecieron junto a William Wyler y Rosario Barredo, que creo que también merecen obviamente recordarlo, y que también en esos días fue secuestrado y nunca apareció el doctor Manuel Liberov, que a veces cuando hacemos todos los homenajes no lo mencionamos tanto, justamente por el significado político que tenían estos dos hombres, en un hecho que no fue casual. Es decir, las víctimas no fueron elegidas al azar. Esa noche trágica fueron por otro, que fue Wilson Ferreira, que por la suerte del Uruguay, de su familia y del Uruguay, no pudieron, se pudo escapar a tiempo. Sería muy largo recorrer todos los detalles, me han contado sus familiares, Matilde, por ejemplo, con mucho detalle todo lo que ocurrió aquella noche, cuando se la quisieron llevar a ella también, y luchó denodadamente para evitarlo, y le decía que estaba con sus hijos, y le decían, pero hay uno grande, señalando a Marcos, y le decía, no, parece grande, pero es un niño. Esa había sido una noche además de contactos con Juan Raúl, entre el Toba, Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, las dos personas que homenajeamos hoy centralmente, habían estado en contacto por una serie de cosas. ¿Y por qué digo yo que fueron asesinados? ¿Cuál es el contenido político? Porque Selmar y el Toba cumplían un doble papel. Eran un nexo fundamental entre el Uruguay y el exilio, y los exiliados, y cumplían otro papel, junto con Wilson, entre otros, pero en particular ellos, que era el nexo entre el Uruguay y el resto del mundo. Las instituciones internacionales que estaban ayudando al Uruguay en aquel momento, al Uruguay democrático, que estaba aplastado por la dictadura, y además eran el nexo con el exilio, cumplían ese doble, era un puente doble hacia el exilio y hacia el mundo. Eran el nexo con el exilio, cumplían ese doble, era un puente doble hacia el exilio y hacia el mundo. Esa noche yo decía, lo que se quiso hacer, primero fueron por el TOA, ese nexo.
y fue, Juan Raúl se enteró, salió corriendo, vivía frente esa noche yo decía, en la puerta del, primero fueron por el apartamento, le avisaron que también lo habían ido a buscar, y cuando le fueron a avisar, Juan Raúl se enteró, salió corriendo, vivía frente al Hotel Liberty, en la puerta del apartamento, le avisaron que también lo habían ido a buscar, pudieron avisarle a Wilson, Wilson se pudo escapar hacia el marcha de la tarde, pero pudo, eso lo sabe mucho mejor la familia, digamos, eludir, pudieron avisarle a Wilson, el despliegue enorme que Wilson hizo, se pudo escapar para tratar de atraparlo. Digamos, eludir el despliegue enorme. Ante este concepto histórico, yo digo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, fue el peor momento, o sea, estaban allí exiliados, pero era el peor momento, yo digo, en la Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? En marzo había sido el golpe de Estado, fue el peor momento, o sea, había formalizado una dictadura, el peor momento, una Argentina que estaba totalmente descontrolada. En marzo había sido el golpe de Estado, violencia tremenda de todas las partes. Se había formalizado una dictadura en una Argentina que estaba totalmente descontrolada, una represión tremenda, salvaje, de todas las partes, pero la Argentina se dividió en zonas. El ejército tenía sus zonas, la Armada, una represión tremenda, salvaje, y lo peor de todos los paramilitares que hacían y deshacían. Yo en algún momento me crucé en Buenos Aires con Mateo Gutiérrez, él estaba haciendo un documental de los suyos fantásticos, nosotros estábamos haciendo algo para el Canal 2 en ese momento, visitamos la ESMA y visitamos Orleti. Hoy justamente los familiares acaban de presentar una nueva denuncia de Michelini y Gutiérrez Ruiz, sabiendo que a las espaldas de Orleti había otro centro de detención donde pudieron haber estado ellos. Yo decía, fue el peor momento. O sea, ¿cuál era el contexto? Bueno, en Argentina el peor, un momento de represión muy duro. Y en Uruguay una crisis, en la dictadura, una de las crisis más profundas, silenciosa, como ocurría casi todo en aquel momento, que era el enfrentamiento muy duro entre las Fuerzas Armadas y Bordaberry sobre el futuro institucional del país. Bordaberry había hecho su propuesta, muchos documentos acerca de eliminar los partidos, empezar una nueva institucionalidad, etc. Y el 20 de mayo, cuando llega este episodio trágico, Bordaberry fue echado del gobierno el 12 de junio. Eso no le quita ninguna responsabilidad, pero muy probablemente cuando ocurrió todo esto estaba en un momento en el que ya estaba resuelta su sustitución, comunicada por una nota escrita. Es decir, el contexto era de un desastre en la propia Argentina, una crisis interna en el gobierno uruguayo de la dictadura, que no se sabe cómo puede haber influenciado directamente en esto, y un contexto internacional más amplio que de alguna manera quienes estaban en el gobierno, tanto en Argentina como en Uruguay, hay que decir además que el golpe en la Argentina significó un apoyo significativo para los militares uruguayos. Nadie puede creer que estos asesinatos se hayan producido sin el asentimiento de la dictadura uruguaya, explícito o expreso, incluso a pedido de algunos miembros o del gobierno dictatorial. Pero había un contexto más amplio que complicaba a los militares, que era la inminente llegada de James Carter al gobierno de los Estados Unidos y un notorio cambio en materia de derechos humanos que ya se percibía. Yo estaba repasando algunas cosas ayer para hablar aquí. 10 días antes de los asesinatos salió una solicitada de Amnistía Internacional muy amplia en el New York Times reclamando contra la dictadura uruguaya. Es decir, había ya un cambio también desde el punto de vista internacional que hacía ver a los militares que las cosas se complicaban y por tanto probablemente por eso también mataron a Michelini y Gutiérrez Ruiz y trataron de matar a Wilson, porque ellos tres eran el principal nexo con los legisladores de Estados Unidos, con las organizaciones que trabajaban en Estados Unidos en procura de un respaldo a los sectores democráticos. Este era un poco el contexto nacional e internacional de lo que estaba ocurriendo y efectivamente fue lo que ocurrió. Es decir, después cuando llega James Carter al gobierno, como se preveía, se logra lo que se llamó la enmienda Koch y Estados Unidos cortó
la ayuda militar a la dictadura en un hecho de enorme trascendencia. Es decir, los militares que estaban en el poder vieron que aquel país que en un momento había impulsado los golpes en aquella Guerra Fría, bueno, todo aquello cambiaba su postura y pasaba a transformarse en un factor de presión al Uruguay. Por tanto, desde aquel momento, de algún modo, lo que ocurrió a Michelini y Gutiérrez Ruiz simbolizó lo que ocurrió a mucha gente y a muchas familias. Michelini y Gutiérrez Ruiz representaban a todos y representan a todos aquellos que vieron amados, que todavía muchos no saben qué fue lo que ocurrió. Es decir, se transformaron en dos símbolos que han trascendido muy, muy por lejos lo que eran sus propios partidos. Representan al Uruguay. Por eso desde el 20 de mayo, con una participación muy importante de la familia Michelini en el impulso inicial, sobre todo, se ha transformado en lo que se ha transformado. Yo creo que esto más o menos completa el contexto. Tampoco William Wylot y Rosario Barredo fueron elegidos al azar porque eran dos exguerrilleros que habían optado por la vía pacífica y por tratar de actuar en el exterior junto precisamente a Gutiérrez Ruiz, a Michelini y a Wilson. Hicieron ese enchastre, el primer enchastre terrible fue los asesinatos, la tortura, pero además los hicieron aparecer juntos para mentir y tratar de involucrarlos al Toba y a Selmar en presuntas acciones guerrilleras que eran una tremenda mentira. Yo voy terminando por acá, pero a veces es difícil separar los afectos de estas cosas, sobre todo en estos días, ¿no? Uno trata de hacer una construcción académica, pero si me permite, Presidenta, yo quiero terminar recordando a tres personas, dos muy identificadas generacionalmente, un poco menores que yo, pero que se fueron muy temprano, y que son de las familias que sufrieron esto. Y una tercera, mucho mayor, pero que pude disfrutar, sobre todo en sus últimos años, de un afecto tremendo, ¿no? Entonces quiero terminar recordando a Marquitos Gutiérrez, a Felipe Michelini y a Susana Sienra. Muchas gracias. Muchas gracias, Lesa, por sus palabras. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Frati. Señora Vicepresidente, familiares de Michelini y del Toba, muchas gracias al Alfonso Lesa que dio el contexto histórico. Para nosotros es un honor estar acá con esto que son los símbolos, la bandera. Pero no podemos olvidar que hubieron otros antes y hubieron otros después. Por eso todos los 20 de mayo tenemos que recordar, sobre todo para las generaciones futuras. Nosotros pertenecemos a una generación joven que fue sacudida por estas cosas que nos parecía increíble que pasaran con ciudadanos en nuestro país. ¿Por qué son el símbolo de la bandera? Porque estos hombres habían tenido un recorrido importante justamente en este Parlamento. Y en ese momento pensábamos, si esto está pasando con ellos, ¿cuál va a ser la suerte nuestra? Que no tenemos recorrido, sentimos mucho miedo. Pero lo que tratamos de hacer fue que el miedo no nos paralizara. Y en ese momento dejamos los cintillos y nos juntamos para soñar con un país recuperando la democracia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le damos la palabra a la presidenta de la Asamblea General, escribana Beatriz Argimón. Muy buenos días. Con el presidente de la Cámara de Representantes hablábamos que obviamente en estos tiempos donde todo está limitado, había algo que no podía pasar, y es no recordar a Selmar Michelini y al Toba Gutiérrez Ruiz. Aquí, en su casa, dos referentes históricos del Parlamento Nacional que, como decía Alfonso Lessa, se convirtieron en emblema, no solo por lo que significó para toda nuestra sociedad sus asesinatos, sino porque precisamente representan lo que en esta casa se hace. Acá se vive, se siente la democracia, pensando siempre en lo mejor para la ciudadanía y para el país. Y ellos fueron precisamente referentes de lo mejor de nuestra democracia. Por eso no puede haber 20 de mayo donde no se los recuerde. No solo para quienes formamos parte de las generaciones que nos seguimos sublevando, enojando, aprendiendo y emocionando, sino por lo que estos actos significan para las futuras generaciones, como decía el presidente de la Cámara. Nosotros tenemos que trasladarle ese nunca más a las jóvenes generaciones con un compromiso aquí en la Casa de la Democracia, en la Casa de Todos, donde los representantes de la Nación, pensando de distinta manera, construimos el Uruguay que queremos entre todos, con las distintas miradas, respetándonos y fundamentalmente sabiendo que esta es una casa de diálogo. Y ese puente que tenemos que construir intergeneracionalmente, viniendo de distintos lugares del país y de distintos partidos, tiene que tener siempre como mira la construcción de una más y mejor democracia. Nuestro país tiene un alto grado de adhesión democrática, no debemos perderlo. Y esta casa es el emblema de esa democracia que hemos construido entre todos y que tenemos que seguir fortaleciendo. Por eso cuando se dice nunca más, es también hablar del Parlamento. Cuando se les homenajea, se los recuerda, también estamos hablando de democracia y cómo debe ser nuestro futuro. Quisimos que fuera un periodista en esta instancia quien contextualizara este homenaje, porque entre otras cosas, sin libertad de prensa tampoco hay democracia. Y en esos tiempos, vaya si los periodistas compartieron con los legisladores aquellas horas temerarias, aquellos tiempos difíciles y aquellos tiempos duros. Entonces nos parecía que hoy en este muy breve homenaje, precisamente por lo que nos condiciona estos tiempos, acompañados de legisladores, el periodismo que vive todos los días con nosotros y de las familias, yo quiero ratificar nuestro compromiso militante por la democracia. Hace unas horas las familias decidieron realizar una denuncia en Fiscalía de Lesa Humanidad. Hemos estado pensando que aquella documentación que exista de aquellos tiempos, donde aquí se investigó en una comisión todo lo que en aquellos tiempos, en aquella comisión se pudo venir a trasladar a una comisión parlamentaria, tiene que hacerse público y tiene que también proporcionarse a quienes ahora inician esta nueva investigación. Así que aquí estamos, otro 20 de mayo. Permítanme, desde mi lugar y por haberlas conocido, saludar a ambas familias por el rol que también han cumplido y siguen cumpliendo en la sociedad uruguaya.
saludar el rol de dos mujeres impresionantes como Elisa y como Matilde. Saludar la fortaleza de esas dos mujeres y, por sobre todas las cosas, el haber sido también emblema de lo que significan las familias uruguayas en la construcción democrática. Así que fundamentalmente el agradecimiento a todos, fundamentalmente el decirles que cada 20 de mayo los vamos a seguir recordando, por lo que fueron, pero fundamentalmente por lo que significan para las nuevas generaciones de uruguayos y uruguayas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Tengan una muy buena jornada.